Antes de venir a este directo, estábamos hablando sobre la posibilidad de que estalle una guerra en las próximas, no sé, 24, 48, quizás 72 horas, porque todo el mundo está haciendo ese tipo de predicciones. Pero en lo que respecta a los drones, ayer hubo ejercicios navales rusos e iraníes. Y esto fue lo que se dijo en Fox News sobre el uso de drones y la capacidad que tienen hoy en día estos dos países. Bueno, hola, buenos días, Carly. Irán, como de costumbre, sigue pensando que puede salirse con la suya, que Estados Unidos no está prestando atención. Esta actitud belicista, en mi opinión, es un gran error por parte de los iraníes. La historia demuestra que siempre acaba mal para ellos. Entre nosotros y los israelíes, tenemos mucha información sobre ellos. Les gusta ocultar sus operaciones con drones bajo el pretexto de ejercicios, mientras que nosotros volamos los nuestros a plena luz del día. Y creo que esa es la diferencia entre un régimen que finge proyectar fuerza y un ejército real que realmente la tiene. Lo que estamos viendo ahora mismo no es simplemente un movimiento militar de rutina. Es una partida de ajedrez en el aire. Irán está reubicando drones de ataque bajo la cobertura de estos ejercicios con Rusia, y eso me dice dos cosas de inmediato. Primero, que aún no quieren transparencia. Segundo, que están probando esta posición de combate bajo una negación plausible. Y por cierto, no olvidemos que esto es exactamente lo que hizo Rusia antes de ir a la guerra en Ucrania. Mintieron al mundo e incluso a sus propios soldados, diciendo que estaban realizando maniobras militares. Luego cruzaron la frontera y lanzaron operaciones. Y mira, pasé mucho tiempo trabajando con los MQ-1 y MQ-9 Reaper de Estados Unidos. Cuando el MQ-9 Reaper estadounidense opera en esa región, no estamos adoptando una postura. Estamos recopilando información. Estamos trazando firmas de radar, identificando nodos de mando y control, observando cómo se despliegan las unidades de drones iraníes, con qué rapidez se reposicionan, qué frecuencias utilizan y cómo se integran con los rusos. El Reaper no es solo una plataforma de ataque de precisión con drones, es un centro de sensores volador. Estados Unidos está recopilando datos importantes antes de una crisis, pero en realidad Teherán tiene que pensárselo muy bien antes de volver a poner a prueba la determinación estadounidense. Sí, no tiene ni idea de lo que está hablando. Quiero decir, ya sabes, dice que es analista de inteligencia. Eso demuestra lo mal analista que era, porque para empezar, estos supuestos ejercicios navales que están en marcha, este es el 8º año consecutivo que se realizan. Ahora, se suponía que China iba a participar en esto, pero creo que en realidad se retiró porque está siguiendo al Abraham Lincoln con sus fuerzas navales. Pero este no es un ejercicio improvisado en las últimas semanas como respuesta a la presión de Estados Unidos. No se diseñó para mostrar fuerza ante Estados Unidos. Esto se planifica con 18 meses de antelación. Por eso digo que si este tipo fuera analista militar, debería saberlo. Pero ya sabes, él no es más que un propagandista ciego. Mira, el nivel de sofisticación de Irán quedó demostrado hace casi 14 años, cuando derribaron un dron de la CIA que realmente se convirtió en una especie de prototipo del Shahed, lo que los iraníes produjeron. Lo derribaron, interceptaron las comunicaciones y fueron capaces de tomar el control y aterrizarlo, no estrellarlo. Luego lo replicaron mediante ingeniería inversa. También han conseguido hacerse con MQ-9 Reapers. Así que es Estados Unidos quien está jugando con fuego aquí, pensando que tenemos suficiente fuerza militar para enfrentarnos a Irán en su propio terreno. Si lo hacemos, vamos a sufrir bajas significativas. Es muy probable que si Trump decide seguir adelante, ha hablado de que, bueno, vamos a hacer un ataque limitado. Irán lo ha dejado claro. No van a juzgar si el ataque es limitado o masivo. Si los atacan, van a responder con todo lo que tienen.
Van a volar bases estadounidenses, intentar hundir barcos estadounidenses y derribar aviones estadounidenses. Y según me han dicho a través de canales militares, la Casa Blanca ha sido informada de que prevén la posibilidad de 10,000 bajas estadounidenses. Piénsalo bien. Esos son más bajas de las que sufrimos en Afganistán e Irak durante un periodo de 20 años, desde después de 2001 hasta 2021. Así que ya sabes, el coste potencial aquí es astronómico. Y de nuevo, este supuesto analista militar no hace más que hacer propaganda y promover una narrativa. Y te preguntas cuánto le pagaron. Vi esto antes de la guerra de Irak en 2003, con algunas de las personas que hablaron, como Barry McCaffrey, con quien, antes de eso, me había sentado frente a frente en el comedor del presidente, había desayunado y cenado y pensaba que era una persona realmente decente. Sigue siendo una persona decente, pero hizo propaganda. Hizo propaganda para Fox, para CNN y para muchos otros, hablando de la guerra de Irak en términos positivos y demás. Y sé que recibió dinero por hacerlo. Para mí, eso es inadmisible. Permíteme elevar el nivel. Larry acaba de destrozarlo en cuanto a los detalles minuciosos, pero veámoslo como si yo estuviera de nuevo en el Departamento de Estado. Veámoslo desde una perspectiva de relaciones internacionales. ¿Qué quiere decir al afirmar lo que dijo sobre un país soberano que no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos de América? Un país que solo está siendo amenazado por Estados Unidos debido a su relación con Israel. Es libre de hacer lo que quiera en su propio entorno, cuando y como quiera, siempre que no afecte, en este caso, alguna operación, digamos, y estoy exagerando un poco, que Estados Unidos pudiera estar llevando a cabo en el mar Arábigo, como la libertad de navegación o lo que sea. Nada de eso está ocurriendo. Los culpables somos nosotros. Y aún así, mírale. No hace más que acusarles de ser los culpables. ¿Y qué? Es como me dijo Ahmadinejad en Nueva York cuando hablaba con él sobre un acuerdo de incidentes en el mar. Aclaremos esto ahora, dijo. ¿Quién tiene costa en el Golfo Pérsico? 1,800 millas náuticas o más. ¿Y quién no tiene ninguna? Bingo. Sí, de acuerdo. Tenemos derecho a estar en aguas internacionales, y la ley del mar dice esto, aquello y lo otro sobre ellos. Pero al mismo tiempo, tiene un punto. Este es su país. Esta es su esfera de influencia. Nosotros estamos allí. ¿Qué se supone que debe al respecto? Y saben perfectamente para qué nos estamos preparando. Sí, Larry. Donald Trump dijo que ha dado a la parte iraní de 10 a 15 días. 10 días. 10 días. ¿Qué pasa, sabes, cuando miras lo que dicen en los medios de comunicación tradicionales? Básicamente están diciendo que Estados Unidos ha pedido a la parte iraní que no haya enriquecimiento. Pero eso no parece ser el caso. Araghchi concedió una entrevista y dijo algo totalmente diferente. Esto es lo que dijo sobre la segunda ronda de negociaciones. Bueno, creo que las especulaciones que acabas de hacer no son ciertas. Ahora estamos trabajando juntos. ¿Cuáles? Ambos dijeron que no only faz ninguna suspensión. Es el país tendencia to topper de un enriquecimiento nulo. Déjame detenerte ahí. Déjame detenerte ahí, porque según lo que se ha informado, así que solo quiero, para la gente que ve el programa y ha leído eso, dejarlo claro, tu postura es que Estados Unidos no pidió una suspensión permanente del enriquecimiento. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, de lo que estamos hablando ahora es de cómo asegurarnos de que el programa nuclear de Irán, incluida la producción de uranio enriquecido, sea pacífico, Pasteur, y se mantenga pacífico para siempre. ¿Cómo conectarías eso? Porque es increíble. Sabes, no hablaron de ello, pero están pidiendo más en los medios de comunicación tradicionales. No solo les pedimos que ignoren el enriquecimiento de uranio en suelo iraní, sino que también pedimos algo más,
en términos de misiles balísticos, en términos de apoyo a Hamas, a Hezbollah, a los yemeníes y todo eso. Sí. Bueno, mira, si Donald Trump estuviera realmente al mando, si fuera el verdadero responsable de las decisiones, creo que probablemente aceptaría este acuerdo. Pero demos un paso atrás y veamos qué broma es este proceso. Los principales negociadores de Trump son Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno. Estuvieron en Ginebra el martes pasado. ¿Cómo salió eso? Estos tipos eran como una tripulación en un submarino, turnándose para dormir, ¿vale? Uno se mete y duerme, luego el otro se mete y duerme. Porque ¿qué hacen? Primero están Witkoff y Kushner, con los rusos y los ucranianos. Bla, 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 bla. Oh, disculpad, tenemos que ir a la otra sala. Así que corren a otra sala, y en lugar de hablar con los iraníes, hablan con un tipo de Omán. Y dicen, vale, decidles a los iraníes que creemos en X, Y, Z y volveremos para escuchar la respuesta. Luego corren de vuelta a la otra sala y con los rusos y los ucranianos es como, ¿no podemos llevarnos bien todos? Ah, espera, ya tenemos una respuesta. ¿Quién hace esto? Es una broma. No son personas serias. Y al final, no tenías a los iraníes y a los estadounidenses hablando entre ellos. Hasta que no tengamos eso, no habrá una negociación seria. Todo esto es una tontería, y debemos dejar de fingir que tiene sentido. Porque la realidad es que lo que vimos la última vez fue que tenían una especie de acuerdo, en el que Witkoff dijo, vale, sí, os permitiremos continuar con algunas negociaciones de enriquecimiento mínimas. Vuelve a Washington y dice, oye jefe, este es el acuerdo que conseguimos. Y entonces toda la multitud sionista empieza a darle patadas en el trasero. Lo siguiente que sabes es, bueno, da igual, no queríamos decir eso. Dije, esto es, y ahora intentan fingir que se trata de negociar el fin del programa nuclear de Irán. ¿Cómo puedes poner fin a un programa que según Trump ya ha sido destruido? Quiero decir, no puedes acabar con algo que ya está destruido. La falta de lógica y coherencia en todo esto es enorme. Por eso digo que todo esto es teatro. No tiene absolutamente ningún significado. Lo único que guía a Trump en esto es, puedo atacarles y causar el tipo de daño que quiero sin que eso acabe con mi administración. Ese es el único asunto en juego. Estoy totalmente de acuerdo con Larry. Elevar a Jared Kushner al rango de enviado especial fue simplemente ridículo. Ahora entiendo que están considerando seriamente si deberían hacerlo, porque un enviado especial tiene que comparecer ante el Congreso y ser interrogado, al menos en cierta medida, sobre cuáles son sus credenciales y qué va a hacer, ese tipo de cosas. Al menos se supone que debe ser así. Esa ha sido la práctica y la costumbre. Eso no lo convierte en diplomático, no basta con decir polvo mágico, polvo mágico. Y Larry tiene toda la razón. Me quedé atónito cuando Netanyahu enumeraba esas cosas y miraba hacia el pasillo. No sé qué estaba mirando, tarjetas de ayuda o lo que fuera. Y luego llega al punto sobre Hamas y Hezbollah y todas las organizaciones terroristas y dice que hay que eliminarlas. Eso forma parte del acuerdo, ya sabes, las 4 cosas que él enumeró que debían formar parte del acuerdo. Y me digo a mí mismo, espera un momento, dijiste que estaban destruidos, dijiste que los habías destruido por completo. Hezbollah y Hamas, todavía estás trabajando en Hamas, eso lo puedo ver. ¿Sabes cuánta gente han matado desde el alto el fuego? Quiero decir, solo según la admisión de Haaretz, 200 personas han matado desde el comienzo del alto el fuego. Dóblalo, triplícalo, probablemente. Pero esto no es un alto el fuego. Él sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, y lo ha intensificado en Cisjordania. Esta gente son unos mentirosos de tomo y lomo, no hay duda de eso. ¿Diplomáticos? Venga ya. Y creo que los iraníes por fin se han dado cuenta. Así que no creo que se estén creyendo nada de lo que oyen, salvo que las bombas van a caer.
¿Cómo puede Donald Trump, si inicia una guerra contra Irán, querer una guerra rápida? Simplemente no veo a Donald Trump teniendo la paciencia para mantener un conflicto largo y prolongado. ¿Cómo es eso posible, Larry? ¿Quién va a convencerle de que será una guerra rápida y de que va a sacar algo de ello? Todo lo que tienes que hacer es mirar la historia. Probablemente la única vez que hemos tenido algo que yo llamaría medio rápido, y ni siquiera fue realmente una guerra, fue cuando decidimos llevar a cabo un cambio de régimen en Panamá y deshacernos de Manuel Noriega. Lanzamos una operación militar, tomamos el aeropuerto de Tocumen, el aeropuerto internacional, y realizamos un salto en paracaídas. No recuerdo si fue la 100 prima o la 82 mera. Fue la 80 some. Pero entonces teníamos ventaja. Todavía había presencia estadounidense en Quarry Heights. El Southcom seguía teniendo su base allí. También teníamos presencia en Colón. Y aún así, nos llevó varios días acorralar a Noriega. Aparte de eso, cada supuesta guerra rápida que hemos tenido se ha convertido en un asunto prolongado. Y ya sabes, la invasión de Irak en 2003 es el ejemplo más claro. Empezamos en marzo y, entre comillas, misión cumplida en mayo. Y luego, años después, seguíamos combatiendo una insurgencia, todavía sin tener el control del país. Así que esta visión excesivamente optimista, y Dios, ha sido típica de la Fuerza Aérea, desde que eran el cuerpo aéreo del ejército en la Segunda Guerra Mundial con la Octava Fuerza Aérea, de que pensaban que siempre podían ganar una guerra desde el aire. Solo había que lanzar suficientes bombas y causar suficiente devastación, y Dios, la gente se rendiría. De hecho, hemos tenido, si quieres llamarlo así, un experimento de laboratorio en Gaza. Mira lo que los israelíes han hecho en Gaza, un área de 5 millas de ancho, 25 de largo, bastante contenida. Han literalmente arrasado el lugar durante los últimos 2 años, y aún así, no lo controlan. Quiero decir, los israelíes tenían la ventaja de un ejército de 300,000 hombres enfrentándose a un grupo de insurgentes de entre 30,000 y 40,000 bajo tierra. Así que esta fantasía que tenemos de que vamos a lanzar todos esos ataques aéreos, se olvidan de que Irán tiene algo que decir al respecto. Pero también ahora China y Rusia. Y estamos viendo a China y Rusia relacionarse con Irán a un nivel y una escala nunca vistos antes. Cabe señalar que el 29 de enero, tras el fracaso de aquella revolución de colores, Irán firmó un acuerdo de seguridad trilateral con Rusia y China. Esto se suma al acuerdo bilateral que Irán y Rusia firmaron hace un año y al que Irán y China firmaron hace unos 3 años. Así que han intensificado su cooperación. Hemos visto a los chinos desplegar su radar más avanzado, capaz de detectar aviones furtivos a 300 millas de las fronteras de Irán. Hemos visto sistemas de defensa aérea rusos, S-300, S-400, desplegados e integrados en ese sistema de radar chino. Y vimos hace apenas 2 semanas a Rusia suministrar a Irán algunos helicópteros de ataque. Ahora bien, ¿por qué harían eso? Pues bien, ahora hemos sabido que supuestamente las Fuerzas Especiales Británicas, SAS, han sido introducidas en Irán en un intento de llevar a cabo y promover una insurrección. Y de nuevo, esta obsesión con las fuerzas de operaciones especiales es simplemente idiota, porque estoy seguro, como recuerda el coronel Wilkerson, de que durante la Primera Guerra del Golfo los británicos enviaron una unidad que iba a buscar algunos misiles Scud. Escribieron un libro sobre ello titulado Bravo 2-0. Es la historia de cómo la mayoría de esos británicos murieron de exposición o fueron asesinados por los iraquíes. 2 o 3 de ellos sobrevivieron. Pero la idea de que vas a desplegar fuerzas de operaciones especiales sobre el terreno en Irán ignora el hecho de que un ser humano solo puede cargar con cierta cantidad de munición, comida y agua. Y cuando te estás moviendo por las montañas de Irán, eso te destroza.
Así que, como dije, este mundo de fantasía en el que viven los planificadores militares estadounidenses les va a dar un duro despertar si deciden seguir adelante con un ataque a Irán. Sí, no lo sé. Solo para añadir a eso, no sé en qué están pensando estos tipos, porque cuando yo estaba en el PACOM, el mando del Pacífico en ese momento, y éramos el proveedor de fuerzas para esa pequeña cosa llamada Mando Central, teníamos una planificación importante en marcha para luchar contra los soviéticos en Irán, porque pensábamos que estaban en Afganistán. Siempre han codiciado un puerto de aguas cálidas en el extremo sur del Golfo Pérsico. Así que no hace falta ser un genio para darse cuenta de que, oye, van a pasar por Irán e intentar hacerlo. Porque, ¿qué quieren en Afganistán, aparte del asunto político con el presidente? Así que empezamos a planificar. Déjame decirte algo. Cuando llegas a las montañas de Zagros, ya sabes, Nima, cuando llegas a ese terreno que casi mata a Alejandro Magno, en realidad yo soy de las montañas de Zagros. Tienes un verdadero problema, un problema importante. No veíamos cómo íbamos a hacer pasar columnas blindadas por allí sin que sufrieran grandes pérdidas, porque lo único que hay que hacer es un Aníbal, situarse en los bordes del paso y destruir los tanques. Es un terreno difícil. Sé que la tecnología ha avanzado y todo eso, pero es un terreno difícil y no creo que esta gente esté considerando lo complicado que sería. Pero eso me dice que Larry tiene razón. Están confiando en el poder aéreo. Están confiando en eso. No están pensando en poner a nadie sobre el terreno, excepto algún estúpido del SAS británico para poder llevarse una parte de la acción. Eso es prácticamente todo lo que tiene el Reino Unido. Sí, no van a poner a nadie sobre el terreno. Son lo bastante inteligentes como para no hacerlo. No van a desplegar blindados sobre el terreno. No van a poner nada sobre el terreno. Van a confiar en bombas y misiles, punto. Y lo siento, como dijo Larry, eso no va a bastar. Entonces, ¿qué haces cuando llegas al final de este gasto de miles de millones de dólares y quizá un par de plataformas hundidas por los iraníes en el norte del Mar Arábigo, lo que pondrá una lista de bajas en la primera página, arriba del pliegue, en el lado derecho del New York Times, algo que los estadounidenses no han visto en su vida? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Dónde está entonces tu presidencia? Bueno, déjame señalar, sabes, Nima, una de las cosas que está ocurriendo es que hay altos responsables políticos en el Departamento de Defensa, la CIA y la Casa Blanca que creen que existe una oposición abrumadora al Ayatolá, a la República Islámica. ¿Y en qué se basa eso? Pues se han hecho encuestas, sondeos en Irán, realizados por un grupo llamado Gaman, G-A-M-N, supongo que así se pronuncia. Tienen su sede en los Países Bajos y trabajan en colaboración con una empresa que ofrece un servicio de VPN, Visafone o algo así, con sede en Ottawa. Así que empecé a investigarlo. Quiero decir, tienen estos resultados, han hecho estas encuestas por Internet, así que están convencidos de que han obtenido resultados realmente buenos. El 80% de los iraníes odian a los mulás y no pueden esperar para deshacerse de ellos. 80%. Así que investigué la fuente de financiación. Vaya, NED, el National Endowment for Democracy, USAID. Qué casualidad. La familia Favdi Lobby. Sí, ahora analicemos eso y fijémonos en la Universidad de Maryland, que ha realizado encuestas utilizando la técnica tradicional de las entrevistas telefónicas. Ahora, la gente de Gaman dice, no se puede confiar en eso, porque Irán es un régimen tan autoritario que la gente definitivamente no dirá la verdad. Pero las encuestas de Maryland muestran exactamente lo contrario. Menos del 20% insiste en que los mulás deben irse. Pues bien, los responsables políticos estadounidenses se han aferrado a los resultados por los que el propio gobierno de Estados Unidos pagó para justificar su percepción. Y sin embargo, creo, y te lo devuelvo a ti porque puedes hablar desde tu propia experiencia,
que olvidamos lo que ocurrió en Estados Unidos cuando fuimos atacados el 11S. Y sin entrar en si la CIA estuvo implicada o no, el efecto fue que unió a demócratas, republicanos e independientes en una especie de unidad porque habíamos sido atacados desde fuera. Bueno, permíteme sugerir que aquella guerra de 12 días del pasado junio tuvo el mismo efecto en Irán. Porque como sabes, cuando tú y yo hablamos con el profesor Morandi, realmente no tienes memoria. Eres demasiado joven. No tienes memoria de la guerra entre Irán e Irak. Aquella guerra sí inspiró cierto nacionalismo en Irán. Pero desde el final de esa guerra no ha habido un solo acontecimiento que haya galvanizado al público iraní hasta el 13 de junio de 2025. Y de repente, por primera vez, Irán está siendo atacado. Actos de guerra por Israel y Estados Unidos, sin motivo, sin justificación. Y eso de hecho ha unido a Irán de una manera en que no lo había estado, digamos, en 30 años. For say 30 years.